Estamos en la lectura del cuerpo central de la carta de Santiago. Está comprendida entre el capítulo 2, versículo 1 y el capítulo 5, versículo 6, y tiene 5 núcleos problemáticos a partir de los cuales la intervención de Santiago, su exhortación, va ahora a resolver, reactivando la vida de la comunidad. Estamos en el primero. En nuestra sesión anterior hemos visto el esquema de manera especial. Vamos ahora a ver el contenido. Pero recordemos de qué se trata. El problema principal es la acepción de personas, el favoritismo, unos sí, otros no, el trato diferenciado en las comunidades. Sabemos muy bien el fastidio que eso genera en cualquier ambiente. En una casa, por ejemplo, aquí alguna madre de familia por casualidad, ¿qué pasa cuando una mamá declara públicamente más su amor por uno que por otro? ¿O le da más a uno que otro? Piensen ustedes en el ambiente laboral, cuando un jefe muestra su interés más por uno, pero a los otros los menosprecia. Esa es la mundanidad que se mete también dentro de las comunidades. Manténganse incontaminados del mundo, había dicho el final del capítulo 1, Santiago. ¿Y con qué se encuentra en la comunidad? Que vicios externos, que pueden ser, yo no digo que válidos, pero por lo menos comunes en la sociedad, luego se replican, se reflejan en la dinámica interna de las comunidades y destruyen la fraternidad. Ese es el problema. Podemos decir entonces que el primer núcleo es construir una fe inmune a la diferenciación de personas. De esta manera, la palabra y la vida se unen. Palabra y vida se conectan. ¿Cómo? En una fe que es tal que no permite o evita, inclusive destierra, para luego acoger lo nuevo del Señor, el comportamiento de los favoritismos. El primer paso lo encontramos en los versículos 2 al 4. Recordemos que hay 4 pasos, que será el caso, la pregunta por el comportamiento que hace Dios, el actuar de Dios, cita de la Escritura y exhortación final. Primero, el caso. Observemos el caso. Hermanos míos, no mezcléis con la acepción de personas la fe que tenéis en nuestro Señor Jesucristo glorificado. Supongamos que entre en vuestra asamblea un hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido, y entra también un pobre con un vestido andrajoso, y que dirigís vuestra mirada al que lleva el vestido espléndido, y le decís: tú siéntate aquí, en un buen sitio, y en cambio al pobre le decís: tú quédate ahí de pie, o siéntate a mis pies. ¿No sería esto hacer distinciones entre vosotros y ser jueces con criterios malos? Santiago nos dice que se trata de una escena que no necesariamente tiene que corresponder en los detalles, supongamos. Pero es la retórica, es el método de Santiago para poder enfrentar la comunidad. Supongamos, ¿no? Lo que importa está en el versículo 1. No mezclen la fe en el Señor con este tipo de comportamientos. Hay ciertos comportamientos que son incompatibles con la fe. Notemos un detalle en el versículo 3. Las 2 miradas. Miren el versículo 3, las 2 miradas. La mirada sobre el rico de la comunidad. Cuando entra el rico, todo el mundo mira hacia allá. La mirada hacia el pobre, ¿cómo se dirige la mirada? Están visibilizadas de forma gramatical por 2 preposiciones en griego. Epi e hipo. Sobre y debajo. Hasta en esto es muy refinado Santiago, ¿eh? Hasta en esto, en detallitos. En detalles, hasta en una simple preposición da un mensaje. Dice que al rico lo miran de abajo para arriba. Así dice, miren el versículo 3. Entró el rico y lo miraron. Vuestra mirada se eleva, epi.
Epi, aquí lo tiene en español, epi, se eleva. Entra el pobre y lo miran de arriba para abajo, lo ven chiquito. Hipo. Ya ahí hay una ironía. Hay una ironía. ¿Cuál es la mirada que tenemos sobre las personas? Frente al rico hay una actitud de reverencia y de adulación. El encima, aquí es una elevación ciertamente a los ojos humanos, pero no es la elevación de Dios, no es la elevación de la mirada que hace Dios. Por eso enseguida va a decir en el versículo 5, miren el versículo 5, la crítica enseguida, la confrontación mejor. Dios no ha elegido a los pobres del mundo, es decir, los que el mundo ve como pobres. Dios los ve en otra dirección. No los ve como chiquitos, los ve para exaltar. Ya lo he dicho antes, exaltará. Por tanto, Dios tiene otro punto de vista, Dios tiene otra consideración. Como quien dice, quizás son pobres, son personas de condición social y económica desfavorecida, pero están en mejores condiciones para acoger la palabra de Dios, para acoger el anuncio del reino. Volvamos a mirar el texto, mírenlo, versículo 3, entra el pobre, perdón, versículo 2. El mismo versículo 3, no, el de entra hacia el pobre, versículo 2, entra, no, el versículo 3, esto lo corriges, versículo 3, entra el pobre, se le dice, siéntate, tú siéntate, no, yo estoy mirando mal, un hombre vestido de oro, y entra también un andrajoso, así. En cambio al pobre le decís, de nuevo corrigen, y entonces, aquí retomamos, y entonces entra el pobre y le decís, tú quédate ahí de pie. Pero luego agrega, a mis pies, a mis pies. El término a mis pies aquí indica el escabel de los pies. El escabel de los pies. Pobrecito. Ni siquiera está a mis pies, sino debajo de mis pies. La imagen alude al desprecio, al deshonor, al no tener en cuenta a la persona, al no verlo, al no considerarlo. Y connota una situación habitual. Esto no fue que pasó un día. La manera como lo dice muestra un comportamiento continuo en la comunidad. Entre nosotros puede ser así también. Que uno se acostumbra a que algo pase, sabemos que no está bien, pero llega un momento en que ya lo damos por hecho. Por ejemplo, yo digo, no tiene nada que ver con el curso, pero ¿cuántos niños murieron en Siria la semana pasada? No más, ayer. ¿Cuántas personas murieron? Les puedo decir, está en el periódico, 40. Titulares, ninguno. Primera página, ninguno. Comentarios, ninguno. Mueren en Francia, 90. Y pasamos una semana hablando del tema. Mueren 48 en Estados Unidos en una discoteca. Y pasamos una semana. Mueren todos los días en una guerra. Mujeres, niños, adultos también, familias destruidas. Sí, pero muy poco. Porque ya nos acostumbramos. Lo que quiero decir, simplemente con el ejemplo, no sé si venga el caso, no me van a caer encima por eso, es que en las comunidades puede pasar lo mismo. Hay algo que no va, pero nos acostumbramos. Me decía una vez mi abuela, si alguna vez llegas a ser párroco y en la parroquia hay una puerta que no funciona porque está muy baja, cámbiala el primer día. Porque si tú te agachas el primer día, al segundo día te agachas y al tercer día te agachas y ya no la vas a cambiar. El problema con las cosas es que uno se habitúa. Y uno dice, esto no está bien, no me gusta, pero no lo intervienes. Porque te acostumbras.
Tenemos aquí una situación habitual. El problema lo plantean los versículos 1 al 4. Muy bien. El problema es el favoritismo personal. En griego se dice prosopolepsia. La prosopolepsia, la acepción de personas, la parcialidad, el favoritismo, donde el problema es por qué lo hacen. Porque representa una ventaja. Claro, ya antes había hablado del don. El favor que le están haciendo a la persona que le dieron la mejor silla no era porque tuviera más dignidad que nadie, es porque trae un beneficio. Es porque representa un cierto beneficio. Entonces, ponemos los criterios según nuestra ventaja, no según la dignidad de la persona, sino según mi conveniencia, el provecho que me puede dar. El Papa Francisco habla al respecto de la cultura del descarte. Si prefiero a uno, descarto al otro, obviamente. Notemos que con finura Santiago dice que frente a dos personas ponemos en acto dos discursos distintos. Al rico le hablamos de una forma, al pobre le hablamos de otra forma. ¿Vieron ahí la manera de hablar? Cómo se le habla a uno y cómo se le habla al otro. No solamente cómo se le ve, sino qué tipo de trato verbal inclusive se le ha dado. Del rico nos sentimos orgullosos, del pobre sentimos vergüenza. Y es nuestro hermano, nos da pena. Y frente a esto hay un discernimiento que viene a través de la palabra de Dios. En el libro del Eclesiástico, capítulo 27, versículo 7, dice esto: antes de oírlo hablar, no alabes a nadie, porque ahí es ahí donde se prueba un hombre. Interesante. Antes de escucharlo hablar, no te pronuncies sobre la persona por el discurso. Las dos palabras que vemos en la comunidad, los dos discursos, muestran la cualidad de estos creyentes. La palabra revela los pensamientos del corazón. Santiago está diciendo, por favor, no hagan discriminaciones. Y cuando esto ocurre, se desvela la verdad de los corazones. Lo mismo que decía Jesús. Jesús en el Evangelio de Mateo 12, 33 a 37, lo recomiendo. Con base en tus palabras serás absuelto y con base en tus palabras serás condenado. Son palabras de Jesús. Mateo 12, 37. Con base en tus palabras serás absuelto. Y atención, dice Jesús, con la palabra ociosa. Atención con la palabra ociosa. De todas las palabras vacías que hayáis dicho, tendréis que rendir cuenta, dice el versículo 36. De la palabra inútil. Resulta, miren que este pasaje es fantástico. Dice que los dos han entrado en la escenificación, han entrado en la misma reunión. ¿Qué tipo de reunión sería esta? ¿Era una Eucaristía? ¿Era una reunión para discutir cosas? No lo sabemos. No lo sabemos. Al respecto ha habido discusión. La única pista podría venir del término sinagogue, que aparece aquí. Estamos en la asamblea, la sinagogue. La palabra suena como sinagoga, pero el término es un término muy normal para referirse a una reunión. Que en principio podría ser algo neutro, pero probablemente tenga un sentido también cúltico. Si tuviera un sentido cúltico, que no está explícito, la cuestión es fuerte. La cuestión es realmente fuerte. Estaríamos ante el problema de la relación que hay entre Eucaristía y amor por el pobre. Sobre eso ya tenemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 en adelante, el famoso texto de aquellos que comen antes y cómo eso contradice. En el caso de Santiago, que podría ser un caso parecido, hay un comentario que lo sitúa en contexto eucarístico.
3 siglos después de la carta de Santiago, en un texto que se llama La Didascalía Apostolorum, la Didascalía de los Apóstoles, se hace el comentario de Santiago en contexto litúrgico. Y miren lo que va a decir. Escuchen, miren este comentario, que es un comentario patrístico. Si mientras está sentado alguno tuviera que entrar, esto se lo está diciendo al obispo que preside la celebración. Si cuando tú estás sentado y entra alguien, sea un hombre o una mujer, una persona investida de cualquier honor del mundo y proveniente de la misma o de otra comunidad, tú, oh obispo, si estás escuchando, hablando o leyendo la palabra de Dios, no debes inclinarte ante él. No debes suspender el ministerio de la palabra para buscar un puesto para él, porque lo hacían. Paraban, búsquenle una silla que llegó fulano. Quédate donde estás, imperturbable. No interrumpas lo que estás diciendo. En cambio, si tuviera que entrar un pobre, sea hombre o mujer, de este lugar o de otra comunidad, y sobre todo si es anciano y no hay una silla para él, entonces tú, obispo, con todo tu corazón, debes proveer que se encuentre una silla para él. No importa que tú, oh obispo, tengas que sentarte en el suelo. Mamma mía. Didascalía Apostolorum, siglo III. San Juan Crisóstomo, contemporáneo de este texto, en el siglo III, complementa: cada vez que veas a un pobre, acuérdate que ante tus ojos tienes un altar. En el pobre está la presencia de Cristo. El pobre es la carne de Cristo, nos va a decir con insistencia el Papa Francisco. En los versículos 5 al 7 tenemos ahora la pregunta por el actuar de Dios. Santiago contrapone el actuar de Dios con el de la comunidad, ya desde la frase: Dios no ha elegido a los pobres según el mundo, ¿no? Se fija en una elección. Este es uno de los textos más claritos que hay sobre la opción por los pobres. Es una idea bíblica, no es invento de un grupo de obispos que de pronto dijo, digamos algo. No. Esto es bíblico, esto es bíblico. Y si la Biblia admite alguna parcialidad, es por el pobre, por el desvalido en cualquier situación. Y esto ya lo han trabajado mucho los profetas. La idea es restablecer la justicia. Si Dios se pone de un lado, es para restablecer la justicia. En 2 Crónicas, les recomiendo este texto, en 2 Crónicas 19:6, el Señor dice: nuestro Dios no admite injusticias, ni favoritismos, ni sobornos. Pues bien, estamos ante la consideración de Dios frente a la realidad. Los pobres, a los ojos de Dios, son ricos en la fe, dice el versículo 5. Para Dios son ricos en la fe y herederos del reino prometido a los que lo aman. En los textos bíblicos de elección, los textos vocacionales bíblicos, siempre muestran cómo Dios prefiere el pequeño. Cuando eligió a David, primer libro de Samuel capítulo 16, Dios no eligió al mayor, ni al segundo, ni al tercero, escogió al pequeño. Y Samuel, ese día, se iba equivocando. Ya iba a echar el aceite encima del mayor. Espérate, Samuel. Tú ves como los hombres, no como Dios, que los hombres miran las apariencias, pero Dios mira el corazón. La elección de David, el pequeño, fue así. Y esto es imagen de la elección de Dios. Dios salva a partir del débil, a partir del pequeño. Allí donde aparentemente no hay fuerza, ese es el lugar de Dios, donde Dios salva, donde Dios está. Para Santiago la verdadera riqueza está en la fe en Dios, y esto es lo que salva. Y si esta es la mayor riqueza,
El pobre entonces la tiene. El rico, hay que aclararlo, para que no haya equívocos, no es condenado por ser rico, sino por haber ultrajado al pobre. Obviamente se refiere aquí a ricos injustos, opresores, como los que describe la profecía de Malaquías en el capítulo 3, versículos 1 al 3. Y eso mismo puede ocurrir en las comunidades. Cristianos que se comportan como paganos, de forma mundana, como ya vimos, la mundanidad. En el libro del Eclesiástico, capítulo 13, versículos 2 a 8, se puede ver el peligro que hay cuando esta mentalidad se instala dentro de la comunidad. No lo vamos a leer, les recomiendo el texto. Eclesiástico 13, 2 al 8. Y agrega la carta de Santiago: no son ellos, los ricos, los que blasfeman el hermoso nombre que ha sido invocado sobre vosotros. No es tan fácil captar todo lo que está detrás de este versículo 7. No. Probablemente Santiago se refiere ahora a un tipo de relación social y de trabajo entre patrón y cliente, entre patrón y asistente. Es decir, entre un patrón que no es cristiano y otro que es cristiano, probablemente no dentro de la comunidad, sino mundo afuera, y los que blasfeman el nombre son los que se burlan de los cristianos en su mundo laboral. No es claro, pero probablemente pueda ser por ahí. Los cristianos no pueden admitir este tipo de comportamiento dentro de la comunidad. No lo pueden admitir. Invocar el nombre de Dios, el bello nombre, es una manera de referirse a desdecir el bautismo. El bello nombre es el nombre de Cristo, que se pronunciaba en el ritual del bautismo. Blasfeman este hermoso nombre, dice. La expresión es fuerte. Luego tenemos en los versículos 8 al 10 las citas bíblicas introducidas con la frase la ley regia, nomum basilicum, la ley regia. Aquí estamos ya en la parte positiva. ¿Cuál es la ley regia? La ley regia es la que hace entrar en el reino. La ley regia es la ley más importante, o sea, la del amor. La del amor. Es la misma ley de la perfecta libertad, es la ley de libertad de que habló en el capítulo anterior. Por lo tanto, la ley más importante es el amor. Nos devuelve a lo básico, a lo fundamental. No, si cumplimos el amor por el prójimo, no lo discriminamos. Así de simple. Discriminar es faltar contra el amor, dicho en positivo. Finalmente, la exhortación. Veamos la exhortación final. ¿A dónde lleva Santiago a la comunidad? Actuad y hablad como personas que van a ser juzgadas por una ley de libertad, porque el juicio será sin misericordia para quien no practicó la misericordia. Para quien vive, ojo, para quien vive la ley de la libertad, que es el amor al prójimo, misericordia. Tenemos aquí un eco del principio evangélico y también hebreo. Con el juicio con que yo juzgue, seré juzgado. ¿Se acuerdan de eso? La medida que yo aplique, me la aplicarán. Mateo 7:2. O la bienaventuranza de Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. La misericordia dada prevalece sobre el juicio. Claro, porque si yo he sido misericordioso, tendrá misericordia conmigo a la hora del juicio. Será más benevolente. Es eco de las palabras de Jesús. Más bien, lo que hay que temer es el juicio sin misericordia. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos quiere tocar, nos quiere sacudir. Tu palabra hoy nos está llamando a lo esencial del amor por el prójimo y nos recuerda que tu presencia está en el pobre.
Ese pobre no es una categoría abstracta, lo tengo en mi comunidad. Es el hermano al que yo no le pongo atención, al que ni siquiera miro. Tanto así que ni siquiera sé en qué situación está. Gracias, Señor, por decirnos una vez más que tu presencia está allí, que tú has elegido a los pobres para que en la fe de aquel que necesitado clama a ti y pone su confianza en ti, tú nos mostrarás, Señor, que todos podemos vivir la misma riqueza. Libéranos, Señor, de la tentación de hacer discriminación, de hacer acepción de personas en nuestras comunidades. Libéranos, Señor, de la tentación de ser aduladores de las personas que pueden representar para nosotros alguna conveniencia, alguna ventaja, y tratar con menor consideración a aquellas que tienen poco que aportar. Señor, tú nos dices que una fe sin praxis de caridad, sin praxis de misericordia, no es fe auténtica. Danos, Señor, esta fe auténtica. Creemos, Señor, pero aumenta nuestra fe. Amén. Amén. El favoritismo, unos sí, otros no, el trato diferenciado en las comunidades. Sabemos muy bien el fastidio que eso genera en cualquier ambiente. En una casa, por ejemplo, aquí alguna madre de familia por casualidad, ¿qué pasa cuando una mamá declara públicamente más su amor por uno que por otro? ¿O le da más a uno que otro? Piensen ustedes en el ambiente laboral, cuando un jefe muestra su interés más por uno, pero a los otros los menosprecia. Esa es la mundanidad que se mete también dentro de las comunidades. Manténganse incontaminados del mundo, había dicho al final del capítulo 1, Santiago. ¿Y con qué se encuentra en la comunidad? Que vicios externos, que pueden ser, yo no digo que válidos, pero por lo menos comunes en la sociedad, luego se replican, se reflejan en la dinámica interna de las comunidades y destruyen la fraternidad. Ese es el problema. Podemos decir entonces que el primer núcleo es construir una fe inmune a la diferenciación de personas. De esta manera, la palabra y la vida se unen. Palabra y vida se conectan. ¿Cómo? En una fe que es tal que no permite o evita, inclusive destierra, para luego acoger lo nuevo del Señor, el comportamiento de los favoritismos. El primer paso lo encontramos en los versículos 2 al 4. Recordemos que el 4 pasos. Estamos en la lectura del cuerpo central de la carta de Santiago. Está comprendida entre el capítulo 2, versículo 1 y el capítulo 5, versículo 6, y tiene 5 núcleos problemáticos que, a partir de los cuales la intervención de Santiago, su exhortación, va ahora a resolver, reactivando la vida de la comunidad. Estamos en el primero. En nuestra sesión anterior hemos visto el esquema de manera especial. Vamos ahora a ver el contenido. Pero recordemos de qué se trata. El problema principal es la acepción de personas. ¿Qué será el caso? La pregunta por el comportamiento que hace Dios, el actuar de Dios, cita de la Escritura y exhortación final. Primero, el caso. Observemos el caso. Hermanos míos, no mezcléis con la acepción de personas la fe que tenéis en nuestro Señor Jesucristo glorificado. Supongamos que entre en vuestra asamblea un hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido, y entra también un pobre con un vestido andrajoso,
y que dirigís vuestra mirada al que lleva el vestido espléndido, y le decís, tú siéntate aquí, en un buen sitio, y en cambio al pobre le decís, tú quédate ahí de pie, o siéntate a mis pies. ¿No sería esto hacer distinciones entre vosotros y ser jueces con criterios malos? Santiago nos dice que se trata de una escena que no necesariamente tiene que corresponder en donde te dice supongamos. Pero es la retórica, es el método de Santiago para poder enfrentar la comunidad. Supongamos, ¿no? Lo que importa está en el versículo 1. No mezclen la fe en el Señor con este tipo de comportamientos. Hay ciertos comportamientos que son incompatibles con la fe. Notemos un detalle en el versículo 3. Las dos miradas